Buenas tardes amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera. Bueno, en esta ocasión pues como se están comportando ahorita las cosas, pues seguimos con el tema pues de la relación México-Estados Unidos, en la cual pues ahorita se rompió el acuerdo migratorio que se tenía semanas anteriores. Y pues sucesivamente pues estamos viendo pues la cara de Estados Unidos, que pues en verdad pues siempre ha sido así, ¿no? Desde la relación pues que como vecinos, y cuando nos quitaron la mitad de nuestro territorio y que pues nos han dominado en todos los sentidos, un tratado de Bucareli que pues hasta la fecha nadie lo conoce en su totalidad, y por qué lo adoptamos y por qué lo seguimos al pie de la letra, pues precisamente por los sueños y también por el poder que adquirió Estados Unidos. Y pues México, en vez de pues avanzar año con año, sexenio tras sexenio, pues se fue debilitando, y nuestros gobernantes pues asumieron la posición más cómoda, que fue pues en este caso pues someterse a cambio de concesiones económicas, y pues tener un buen gobierno, un buen sexenio, a cambio pues de dar soberanía, ¿no? Entonces pues realmente nuestra independencia pues no la tenemos. En verdad pues cualquier rubro que nosotros querramos comerciar con Estados Unidos, pues ellos pues tienen la sartén por el mango. Ellos siempre van a ganar. Entonces, ¿por qué? Porque pues no somos un país fuerte, no somos un país que pues, realmente seamos autosuficientes, como lo hemos venido manejando durante pues varios años, varios días en los videos. Ahora sí que pues los años son décadas, son hasta siglos, en donde pues realmente la relación comercial y tanto militar y en todos los aspectos pues hemos sido nosotros los pichones, las víctimas. Entonces pues hoy que tenemos al frente a un presidente nacionalista, a un verdadero presidente electo y patriota, pues de alguna manera ya nos dan a conocer realmente la realidad, una realidad que nos ocultaron durante 90 años, en donde pues preferían ceder muchas cosas a cambio de pues tener algún tipo de confrontación, algún tipo de roce. Pero a final de cuentas ese no es el punto. El punto es que pues durante décadas nuestros gobernantes pues se vendían a los intereses de Estados Unidos, y hoy en día pues no es la excepción. En este caso el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, José López Portillo, Luis Echeverría Álvarez, Díaz Ordaz, en fin, ahora sé que una serie de cuestiones en las cuales pues hemos cedido, y pues estaban acostumbrados a que siempre el gobierno mexicano fuera un tapete, fueran unos peleles, y pues sin decirnos la verdad de las circunstancias que había, hacían sus negociaciones en lo oscurito, a manera de que pues ellos
no perdieran credibilidad, no perdieran pues de alguna manera el poder, pero pues siempre estuvimos en la lona durante 90 años y pues a partir del 1 de julio del 2018 y a partir del 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha, pues no más vamos a hacer sus mojigatos, sus timoratos de Estados Unidos. Entonces, pues las dificultades económicas que toda la vida las hemos tenido, las dificultades de toda índole hasta militar, ¿no? Hasta el grado de que pues no podíamos producir nuestro propio armamento, no podíamos comprar nuestro armamento con los que nosotros quisiéramos, forzosamente se los teníamos que comprar a Estados Unidos y no nos vendía precisamente el mejor armamento. Entonces, pues ahorita la relación en cuestión petrolera, pues por ahí se escucha que el ex canciller de México, Luis Videgaray, pues dice que pues simplemente pues el petróleo es de Estados Unidos y de ellos, del grupo que representa él, los intereses de el expresidente Enrique Peña Nieto, y pues que pasó por encima de todos los mexicanos. Entonces, pues imagínense qué situación estamos, ¿no? En donde estamos parados y sobre todo, pues todavía les pagamos todo un sexenio para que fueran nuestros secretarios de Estado, y pues cantidades que son pues exorbitantes, son buenas, son grandes, nada despreciables. Entonces, pues imagínense, no sabemos realmente pues cómo podamos resolver esta situación. La única manera pues es tener unidad, estar bien informados. ¿Por qué? Porque las personas que pues quieren que regrese el antiguo régimen económico político, pues la apuestan a que el pueblo de México se le olvide los 90 años que nos gobernaron, nos saquearon, nos empeñaron, nos endeudaron. Y en este caso, ¿cuántas personas han recibido llamadas telefónicas de los fabulosos bancos cobrando? Pero ¿por qué no les decimos que pues con qué cara nos cobran si nosotros pagamos la deuda de sus bancos y la seguimos pagando? Y es una deuda impagable que no la vamos a terminar de pagar ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos. Estoy hablando del Fobaproa. Entonces, pues este tipo de respuestas hay que darle a las personas que llaman, molestan y nos cobran, al igual que a las personas del Infonavit, que nos están cobrando las casas que en realidad cuestan un 20% y nos están cobrando el 80%. Y pues lotería, pues ¿quién implementó este sistema de las casas que se redujeron los terrenos de interés social y que pues realmente son unos palomares? Pues Vicente Fox Quesada. ¿Para qué? Pues precisamente con el terreno de una casa normal, pues podían edificar 4, y si las hacían dúplex, imagínense, eran 8. Entonces, pues lógico, él salió ganando, las constructoras pues le dieron lo suyo, y ese sistema siguió con Felipe Calderón y con lo que es Enrique Peña Nieto. Pero quiero decirles que este tipo de casas no están, no tienen la certificación de la ONU.
como viviendas, o sea, aptas para una familia. Entonces pues se nos regresa de nuevo ese fantasma de la famosa leche radiactiva, el frijol contaminado que trajo en la década de Carlos Salinas de Gortari su fabuloso hermano Raúl Salinas de Gortari. Imagínense lo que son las cosas. Si a Raúl Salinas de Gortari le hubieran dado una Secretaría de Estado más importante y nada más le dieron la CONASUPO, hizo lo que hizo, imagínense si hubiera llegado a ser presidente Raúl Salinas de Gortari, caray, pues, pero con su hermanito pues nos bastó como para darnos en la torre a todos los mexicanos, y en este caso vender, tirar totalmente toda la industria nacional que existía, vender Telmex a él mismo con su prestanombres. Es de origen libanés, y al igual que varias empresas del estado que se las vendió, y que pues inexplicablemente antes, como mencionamos en mis otros videos, de ser el hombre más rico de México y de los más poderosos del mundo, este empresario que provenía de los muebles, que su papá era un emigrante libanés, pues imagínense, no tenía esa fortuna, pero curiosamente termina el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y se vuelve en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Y pues en este caso quienes están comandando hoy en día ni más ni menos que la mafia del poder es Carlos Salinas de Gortari, y todavía unos que otros personajes ahí sí me vengo por ahí. PRI, Como a las en donde pues lo único que tenemos que hacer es ya no creer sus mentiras, ya no volver a votar por ellos, ya no dejarnos convencer por ese tipo de campañas donde a uno le dan un frutzi, le dan una torta, una naranja, un bulto de cemento, un paraguas, a la señora con la bolsa de mandado, una despensa que está pagada con nuestros impuestos, y todavía les damos las gracias por saquearnos y se olvidan de nosotros en 6 años. Entonces pues ese régimen pues ya se acabó. Ese régimen pues lo jubilamos el 1 de julio del 2018, y pues con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador pues es otra historia, una historia que pues no nada más es de él, sino los que lo pusimos, es el pueblo de México. Hoy hacemos el recuento y somos 100 millones de mexicanos que queremos el cambio. 100 millones de mexicanos contra un puñado, unos miles, unos cuantos, que pues le apuestan a que el pueblo de México se le olvide, que se canse y que pues vuelva a ser sumiso, pero eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque el pueblo de México está más que despierto. El pueblo de México ya ni siquiera ve la televisión. Yo creo que las personas que ven la televisión, escuchan la radio, pues a comparación de ahorita de las redes sociales y de toda la información que hay, los canales, los influencers, los youtubers, los analistas políticos, en los cuales pues se están dando pues las noticias minuto a minuto, y eso sí se los garantizo. Ustedes si se suben a la red, se suben al Facebook, al YouTube, Instagram, Twitter, Prestige, el link, el blogger, van a encontrar pues información de todo tipo, y en este caso sin censura. Y pues en este caso anteriormente pues no nos daban noticias entre comillas malas porque no les convenían, ellos siempre sacaban la ganancia, nos engañaban para que supuestamente pues no perdieran su credibilidad y que dijeran no, pues este gobierno va muy bien, y en dado caso que hubiera crisis pues recurrían al endeudamiento externo, y que pues hoy en día yo les hago pues un reto a que investiguen a cuánto asciende actualmente
la deuda externa de México y cada sexenio cuánto se ha ido incrementando con cada presidente. Y van a ver que pues ni más ni menos que el sistema que ha operado durante 90 años, de que pues cada sexenio, cada presidente se llevaba hasta la silla donde despachaba, vaciaban totalmente toda la oficina y las oficinas de todas las dependencias, se llevaban carros, se llevaban todos los recursos. Y a la hora de que llegaba el nuevo gobierno, pues le decía, oye, déjame algo, ¿no? Pues así yo lo recibí, pues la fórmula es, pues, robando impuestos, pidiéndole al pueblo, y en este caso, pues, endeudándose, pidiendo préstamos al extranjero. Entonces, todos esos préstamos al extranjero, toda esa deuda externa que tenemos México, el 90% se la robaron. Están en los ranchos, las mansiones, los corporativos, los centros comerciales, las constructoras, los centros turísticos. ¿De quiénes? Concesionarias de autos, pues de ni más ni menos la clase aristocrática, la mafia del poder, el PRI, el PAN, el PRD. Entonces, pues, y si bien nos va que están invertidos aquí en México, porque la mayoría también tiene cuentas en paraísos fiscales, en Suiza, en Europa, en las Bahamas, en las Islas Canarias, en donde pues tienen escondido el dinero que se robaron del erario público. Ahora imagínense, si hacemos una investigación durante 90 años, cuánto dinero del erario público pues nos han robado, y nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros papás y nosotros pues hemos tenido que pagar esas consecuencias y todavía ni siquiera terminamos de pagar ese dinero. Yo les digo que pues hagan ese reto e investiguen a cuánto asciende realmente la deuda externa de México y pues cuánto se ha incrementado durante cada sexenio. O si no, les hago otro reto. Pues la educación en México, pues nos educaron para que pues esto fuera una tierra de ciegos y que nunca dijéramos que pues aquí pasaba algo. Tanto así que ni siquiera la mayoría de los mexicanos sabemos cuántos los nombres y cuántos presidentes de México hemos tenido y de dónde eran. Y pues vamos a ver que pues también cada presidente de México pidió, se endeudó, y pues ese dinero pues cada 3 años, cada 6 años pues surgían nuevos ricos. Inexplicablemente, imagínense, desde hace 90 años después de la Revolución Mexicana, y pues y el pueblo de México ha sido el más castigado, los campesinos, la clase trabajadora, los comerciantes, los estudiantes, y pues muchas personas durante generaciones se murieron también viviendo todo ese tipo de carencias, y pues ya es justo que pues nosotros que hicimos el cambio aquí en México, pues lo defendamos a capa y espada y le demostremos a estas gentes que somos 100 millones de mexicanos, que estamos hartos de ellos, estamos hartos de su ratería, estamos hartos de que piensen que somos tontos, que se nos olvida, y démosle una demostración de fuerza, y sobre todo hay que exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla sus 25 puntos de la campaña, con la cual pues obtuvo la mayoría y votamos por él, pero está en deuda las consultas ciudadanas y la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes y a los exfuncionarios corruptos. Y yo creo que le podemos añadir también a los magistrados y los ministros y los jueces corruptos que han hecho de este país, han sido los cómplices junto con esa burocracia que pues si tuvieran un poquito de vergüenza pues apoyarían un cambio, pero creo que no, eso no está dentro de sus genes. ¿Por qué? Porque pues ellos son servidores públicos, ellos no van a dejar de ganar, no van a dejar de hacer lo que hacen, de beneficiarse del pueblo, pero pues es donde pues realmente tenemos que dar la batalla.
y sobre todo hay que exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, si las personas que puso en su gabinete no funcionan, pues hay que quitarlas, así de sencillo. Y pues también hay que exigirle que esa revocación del mandato a los 3 años pues sea efectiva. ¿Para qué? Para que pues si no funciona la fórmula, si no le echan ganas los presidentes, su gabinete, pues los podamos quitar y no esperarnos 6 años ya después de que se nos olvida, ya después de que pues nuestra situación económica y toda una vida cambie en 6 años, pues esas personas se puedan llevar todo lo que quisieron y recuperar la inversión de esas campañas políticas, y que quiero decirles que ni siquiera ellas la aportaban, sino era proveniente también de negocios ilícitos. Entonces pues somos el país, el campeón de la corrupción, pero como les mencioné en mis otros videos, que la corrupción es provocada también, provocada por nuestros malos gobernantes y por influencias también de gobiernos extranjeros y de una cultura pues del sometimiento, ya que nosotros los mexicanos, pues acuérdense que fuimos sometidos. O sea, ¿qué cultura después de ser conquistada? Acuérdense que nos impusieron una lengua que no era la de nosotros, la religión, pues también nos las metieron a punta de golpes, a punta de tortura. Los invito también a que investiguen sobre los métodos de la tortura, sobre la evangelización de los pueblos indígenas mexicanos por parte de los españoles, y en este caso también del catolicismo. No es un reproche, en este caso pues somos un país que somos religiosos y pues que somos devotos, somos la mayoría somos católicos, y que hay una diversidad también de religiones, pero tampoco no hay que olvidar pues cómo obtuvimos esa religión, ¿no? Entonces pues realmente hay muchos rubros en los cuales pues por eso nosotros tenemos esa cultura, esos genes, a ser sometidos, a ser personas que pues realmente pues no tenemos una capacidad de decidir, pero y sobre todo pues que se dieron cuenta las personas que nos dominaron, las personas que pues se instalaron en el poder, y que pues curiosamente familias enteras durante décadas y siglos pues nos han dominado, ¿no? En este caso pues no es un juego que pues el papá, el hijo, los primos y toda la familia pues sean gobernantes de alguna localidad, algún municipio, alguna gobernatura, algún estado y de la república, ¿no? Y lo peor de todo es que los mexicanos ni nos dimos cuenta. Los que sí pues se extiende la noticia, pero de otros ni siquiera nos damos cuenta de que pues son familiares, y pues vemos la corrupción pues normal, generalizada, inclusive hasta los admiramos. Decimos, no, pues es que estas propiedades, este rancho, pues es de tal persona, pues son políticos, pues, y sabemos que es dinero mal habido, y pues ni nos atrevemos a denunciar ni decir nada. ¿Por qué? Por el miedo a meternos en problemas. Pero esto a partir del 1 de julio del 2018 y el 1 de diciembre del 2018 y hasta la fecha, pues esto no va a pasar, y ahorita pues es la hora de denunciar. Yo por ejemplo he visto de repente terrenos baldíos que apresuradamente ahorita ya construyeron, hay bardas, y pues no dudo que todos esos terrenos, todas esas construcciones sean de la clase aristocrática de los municipios, de los estados, de los exfuncionarios públicos federales, exdiputados, senadores federales, estatales, exgobernadores, expresidentes, exsecretarios de Estado, inclusive todavía están en el poder, todavía se están burlando del pueblo de México, pero
eso depende de todos nosotros, depende sobre todo de las ganas, del empuje que tengamos, y sobre todo tenemos que exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador pues que cumpla, y que pues estamos con él para barrer las escaleras de arriba hacia abajo, y que por primera vez el pueblo tenga justicia, y por primera vez el pueblo de México pueda tener ese anhelo, y pues haya esa igualdad social. Ahorita, hoy en día, pues hay desigualdad social, no hay pues ninguna consideración hacia un campesino, hacia un trabajador, hacia un comerciante, y pues los aristócratas, la clase política, esa clase influyente, esos empresarios que, como mencionaba en mis otros videos, que la mayoría son de origen extranjero, que ni siquiera tienen arraigo a México, a lo nacional, pero pues nosotros ahí los mantenemos intactos. El pueblo de México no ha mirado hacia ellos, y no se han dado cuenta de que el dinero que nos saquearon durante 90 años y siglos, ahí está, invertido en mansiones, invertido en empresas, centros comerciales, restaurantes, y lo peor de todo, ellos ponían a los gobernantes en nuestra propia cara, y pues sin que nadie se diera cuenta, y sobre todo los que se daban cuenta pues ni siquiera se atrevían a mencionar ese tipo de cosas. Entonces, pues, ¿de qué estamos hechos? Es el momento de que todos los mexicanos nos unamos, de que cerremos filas y que le exijamos realmente al gobierno, en este caso el gobierno electo democráticamente de Andrés Manuel López Obrador, pues que meta a la cárcel, castigue a los corruptos, a los expresidentes, a los exfuncionarios públicos, a los de los tres niveles, tanto municipales, estatales y federales, a los exdiputados y senadores, a los exgobernadores, a los exjefes de la policía. La seguridad pública fue un negocio redondo, un negocio en el cual pues nos engañaron que bajo el rubro de la seguridad nacional, que no era auditable, nos robaron, y en este caso se crearon nuevos ricos, nuevos emporios, en los cuales pues los únicos que salieron perdiendo, los únicos que pues de alguna manera, como siempre, se cayeron, como siempre pues salimos perjudicados, fue el pueblo de México, los campesinos, la clase trabajadora, los comerciantes. Pero pues esperemos cambiar ese rumbo de la historia, que pues de alguna manera nos escuche el presidente, y que podamos nosotros tener ese sueño de que México sea una potencia mundial, y que pues haya igualdad social. Bueno, amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera, y este es un relato sobre pues la corrupción que impera y la corrupción que debemos de desterrar todavía de México, en donde pues todavía hay mucha gente que todavía le hace caso a esas personas de la mafia del poder, que son minoría. Y quiero decirles que somos 100 millones de mexicanos que queremos el cambio, y por unos cuantos, un puñado, unos cuantos miles que ni siquiera llegan a 1 millón, que quieren seguirnos saqueando, robando y pues burlándose del pueblo de México,
pues hay que decirles ya basta, hay que apagarles la llave, hay que ser valientes y enfrentarnos a nuestros miedos, que pues en realidad pues tenemos que vencerlos y tenemos, como son,